Bien, regresamos entonces con el economista Javier Zúñiga, con quien vamos a hablar sobre el presupuesto de la República 2014. Javier, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo está, Juan José? Muy buenas noches. Bien. Bueno, el día de hoy el titular del Ministerio de Economía, don Luis Castilla, ha presentado el presupuesto para el año 2014 que asciende a 119.000 millones de soles. Del 2013 fueron 108.000, hay un aumento de casi 10.000 millones. Cuéntanos un poco cuál es tu opinión respecto al presupuesto. Bueno, en primera instancia es un incremento de alrededor de un 9.7%, casi un 10% con respecto al año pasado. Tiene como expectativa un nivel de crecimiento mayor para el próximo año, alrededor de un 6.3%, ¿no? Y este año pues el nivel de crecimiento tiene una expectativa menor, alrededor de un 5.5%. Lo que propone es aumentar alrededor de un 30% en programas de inclusión social, que es lo que quiere fundamentalmente la Presidencia de la República, un 25% en programas de infraestructura, tanto para el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, un 40% para el sector defensa. No quiere decir de que se va a avanzar en el tema de infraestructura en el sector defensa y posiciones en determinadas zonas del país, y un 20% para el sector salud y para el sector educación, tratando de recomponer el aspecto salarial de cada uno de esos sectores. Pero la cifra de crecimiento que respecto al año pasado es 10%, ¿no? Para que nuestros televidentes entiendan, el presupuesto de la República no se hace en base a cuánto vamos a gastar, sino en base a cuánto vamos a recibir, lo cual te lleva a que con el tiempo lo más probable es que el presupuesto solamente se incremente, sin tener necesariamente que ver hacia dónde se está yendo la plata o en qué se está gastando la plata, ¿no? Estaba revisando cifras, el presupuesto del año 2001, hace muy poco relativamente hablando, fue de 35.000 millones de soles. Y claro, uno se hace la pregunta, ¿dónde están esos otros 80.000 millones adicionales? Bueno, evidentemente, si uno hace un análisis en miles de millones de soles, puede darse con grandes sorpresas, pero si uno lleva, lógicamente, a miles de millones de dólares, la cifra no es tan importante, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que es un presupuesto que se hace al revés, ¿no? La generación de ingresos y sobre la generación de ingresos cuál es el monto del gasto. Y no debería de haber déficit, ¿no? Es decir, que el volumen de ingresos tiene que ser exactamente igual al volumen de egresos. Si hay algún egreso adicional, hay que ir bajo la modalidad de crédito suplementario. Mi pregunta iría por el lado de la filosofía. Hay ciertos gastos que son fijos y otros que son variables, y los variables, se entiende, tienen que ir creciendo conforme crece la población. Pero la mayor parte de la infraestructura ya está dada, la mayor parte de los ministerios ya tienen y los organismos descentralizados y las alcaldías, los gobiernos regionales ya tienen un staff. La pregunta sería, ¿por qué no, a partir de cierto estado de las cosas, por qué no comenzar a trasladar un poco de los ingresos a los contribuyentes? Bueno, esa podría ser una posición técnica, pero también recuerda tú que antes se gastaba muchísimo dinero en el servicio de la deuda, algo así como el 20-22% del monto total del presupuesto. Cuando hubo dinero en el país, lo que se hizo es cambiar deuda cara por deuda barata. Y lo que ha permitido es que ahora la deuda tenga proporciones entre 8 y 10%. Entonces ese dinero lo que ha permitido es poderlo utilizar en infraestructura, en programas de inclusión social, en sueldos y salarios. Los sueldos y salarios son lo fijo, es el gasto corriente que de todas maneras vas a pagar. ¿Que se lleva qué parte del presupuesto? Yo creo que se lleva alrededor de un 60%, la cifra es elevada, ¿no? Pensar en contraer ese gasto es bastante difícil. Porque en un mundo, no vamos a decir recesivo, pero desacelerado como el que vivimos, mantener el presupuesto en una cifra estable o aumentar en 2 o 3%, que es lo que aumenta la inflación, para tener algún tipo de... permitiría trasladar cerca de 7.000, 8.000 millones de soles a los bolsillos de los peruanos, ¿no? Eso es cierto. Tú puedes ir ajustando impuestos, reduciéndolos en el tiempo conforme la economía crece, y de paso con eso generas mayor movilidad hacia el ahorro, la inversión y el consumo, ¿no?
Pero eso se podría dar en aquel país, no es el caso peruano, en donde el nivel de infraestructura estuviera al tope, ¿no? Creo que es un tema que hemos conversado en otras oportunidades. El nivel de déficit de infraestructura oscila entre 40.000 a 60.000 millones de dólares, que es un tema que hay que hacerlo, porque si tú quieres crecer a niveles de por encima del 6%, tienes que estar al tope de capacidad instalada. Claro, pero los 108.000 del año pasado, por ejemplo, ya contemplaban una parte para infraestructura. Mi pregunta es si este Estado peruano, no vamos a hablar de este gobierno, sino si este Estado peruano está en mejor capacidad de saber qué hacer con nuestro dinero que nosotros los privados. Y no me refiero solamente a Javier Zúñiga y a quien habla, sino a los 30 millones de peruanos. Yo pienso que se ha avanzado bastante, y se ha avanzado bastante en el sentido de que ha habido mayor cantidad de recursos en todos estos últimos años. Hablo desde los inicios de la década pasada, pero de todas maneras pensar, como tú bien dices, de que el excedente de ese recurso pudiera regresar al contribuyente para poder aminorar o reducir el efecto de la tasa impositiva, lo veo todavía un tema poco probable en la economía peruana. Qué bueno, con la mentalidad con la que nos hemos guiado, pero sí, probablemente estemos todavía a una buena pila de años. Te quería preguntar también por las reformas. Este presupuesto habla de acelerar algunas reformas, pero se refiere sobre todo a salud y educación, pero las reformas ahí son básicamente, por un lado, introducir la meritocracia, lo cual está muy bien, pero por otro lado es aumento de sueldos y salarios, lo que en algunos otros años hemos ya hecho y no ha generado mejoras en la calidad educativa. Eso es cierto, pero ha habido un tremendo esfuerzo, yo creo que en el Ministerio de Educación, ¿no?, para poder introducir la meritocracia, para que puedan prepararse los profesores de colegio y puedan ir ascendiendo en función al nivel académico que vienen sosteniendo en el tiempo. Lo mismo se pretende hacer para el sector salud, lo mismo pretendía hacer la reforma de Servir, que no se ha llevado adelante, pero el esquema es interesante, pero lógicamente no ha cuajado en el tiempo como para poder intentar que Servir sea una alternativa. Esta es, en los últimos 10 años, creo que es la tercera vez que se aumentan los sueldos y salarios de los maestros, y tal vez lo que necesitamos es un contrato social, un nuevo contrato en el cual se diga, si es que no mejora la calidad educativa, estamos en el puesto 138 de 144, si no mejora la calidad educativa, no necesariamente eso está funcionando, ¿no? No, ciertamente que hay que invertir muy fuerte en el sector educación, ¿no? Desde el punto de vista constitucional se habla de invertir entre el 3 y 4% del nivel del presupuesto. Nunca se ha dado en la historia del país. Siempre hemos estado en niveles del 2%, alrededor del 2,5%, pero la cifra, ¿no?, en algunos países llega a ser el 12, el 15% del total de los presupuestos de países desarrollados. En el caso de la economía peruana es muy pequeña. A mí me parece que la inversión en meritocracia en el sector educación, en el sector salud y en todos los sectores del sector público nos permitiría que las personas que trabajan en el sector público puedan ranquearse, prepararse y puedan dar un resultado mucho mayor, ¿no? Ojalá, porque la verdad es que lo necesitamos, no solo por los niños, sino por el futuro del Perú. Muy bien, Javier, te agradezco muchísimo. No, muchas gracias, Juan José, ha sido un placer. Bien, vamos nosotros a nuestra primera pausa, regresamos con Miguel Santillana. Scotiabank